Muy buenos días para todos. Muchas gracias por participar en este webinar de CENISOT acerca de valoración de empresas del sector tecnología. Mi nombre es Juliana Carmona, yo soy la directora ejecutiva de CENISOT, que es el Centro de Innovación de TEDESOFT, gremio de la industria de software. Muy bienvenidos a este espacio en el que nos acompaña William Martínez, quien es un consultor financiero que tiene bastante experiencia en el tema de valoración de empresas, en el tema de valoración de intangibles, en todo el tema de complemento en reestructuraciones, alianzas y fusiones de empresas. Entonces, los dejo con él para que aprovechen este espacio en el cual nos va a compartir aspectos clave en la venta, compra, fusión de empresas, resaltando buenas prácticas en todo este tipo de transacciones. Entonces, los dejo con William. Dicen que ahí nos escuchan bien. Buenos días. ¿Se escucha claro? Ok, listo. Listo. Bien, buenos días. Vamos a ver algunos aspectos relevantes de valoración y, por supuesto, algunos aspectos relevantes asociados a las fusiones y adquisiciones de empresas. Bien, tengo una breve presentación de mi hoja de vida. Básicamente yo llevo más de 21 años como consultor financiero justamente en temas asociados a valoración, negociación de empresas, valoración de marcas intangibles y otros aspectos, digamos, afines a la consultoría financiera, y también he sido profesor durante más de 20 años en temas financieros de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, así como también conferencista internacional de estos temas financieros y socio de la firma Valores Consultoría desde el 2005. Qué pena, aquí se me movió. Los objetivos de la agenda del día de hoy es ver, digamos, 10 aspectos clave en valoración y fusiones y adquisiciones. Mirar un resumen de la estructura y proceso de adquisición de empresas y recibir las preguntas de ustedes al final de la presentación. Bien, un primer aspecto clave de las valoraciones y adquisiciones es que realmente desde el punto de vista financiero constituye una forma de maximizar el valor de la firma. Para eso, digamos, justamente las empresas adquieren otros activos. Entonces, digamos, desde el punto de vista financiero se dice que el objetivo de la firma es la creación de valor a los accionistas. Consecuentemente, digamos, lo que se busca es maximizar el valor de la firma o de la empresa, y básicamente se hace a través de 3 decisiones. Decisiones de inversión, es decir, ¿en qué invierto? Decisiones de financiación, cómo es mi estructura de capital, y decisiones de pago de dividendos a los accionistas, cuánto y en qué forma.
digamos que el tema de valoración, fusiones y adquisiciones justamente se enmarca en estas decisiones de inversión. En estas decisiones de inversión no solamente se incluye qué nuevos productos saca la empresa, qué nuevos servicios se ofrecen, qué nuevos mercados, en qué nuevos mercados se puede hacer presencia, sino también, y una parte muy importante, sobre todo en el tema tecnología, cuáles empresas podría yo adquirir o con qué empresas yo podría, en qué empresas yo podría realizar inversiones justamente para maximizar ese valor de la firma. Entonces, digamos en resumen, pues lo que quiero decir es que las adquisiciones, las fusiones y adquisiciones se enmarcan dentro de las decisiones de inversión, que es una parte muy importante en la maximización del valor de la firma. Bien. Listo. Uno de los aspectos clave, digamos, en el tema de valoración es que valorar se basa en expectativas, valorar desde el punto financiero, desde el punto de vista financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que valorar requiere estimar el comportamiento futuro de los activos, particularmente cuando uno habla de activos puede hablar de empresas. Entonces, valorar empresa es estimar el comportamiento de la empresa a futuro y particularmente, digamos, o financieramente se usa la métrica de los flujos de caja proyectados. Esos flujos de caja proyectados más específicamente se traen a valor presente utilizando como tasa de descuento una tasa que represente fielmente el riesgo de la empresa. Entonces, a pesar, digamos, de que puede considerarse un aspecto puramente subjetivo el hacer esa proyección, valorar activos y particularmente valorar empresas está determinado por la estimación de los flujos de caja futuros que incorporan o supone la estimación de esos flujos de caja, incorporar supuestos sobre aspectos claves y el desempeño financiero de la empresa. Y, digamos, en el mundo corporativo suele ser el método único aceptable para estimar el valor de las transacciones. Estamos hablando, digamos, particularmente, cuando lo hacemos, de empresas que estén en marcha, empresas operativas. Empresas operativas, el método más reconocido entonces es la estimación de flujos de caja descontados a una tasa que refleje el riesgo de la empresa. Ese es un concepto, digamos, aspecto clave en el tema de valoración. Bien, otro punto importante, digamos, en este tema de valoración, otro punto importante en este tema de valoración es que al estimar los flujos de caja futuros, que es lo que representa, digamos, esta ecuación, estimar los flujos de caja futuros descontados a una tasa que refleje el riesgo del negocio o la rentabilidad mínima esperada, supone que uno valora los activos productivos de la empresa. Parte importante, por ejemplo, en el sector de la tecnología, parte importante de esos activos es justamente, por ejemplo, el desarrollo de software o los servicios que se presten alrededor de la tecnología. Y es equivalente, esos activos, es equivalente a valorar la deuda y valorar el equity. Ya vamos a ver con precisión cuál sería, digamos, la ecuación para
para tener un valor de referencia cuando estoy transando el patrimonio de la empresa. Pero el punto importante es aquí, de esta diapositiva, es que ustedes tengan claro que valorar la empresa es equivalente a valorar los activos y consecuentemente valorar tanto la deuda del equity. En esto, digamos, esto se parece a lo que está considerado en un balance, los activos, la deuda y el equity. Pero desde el punto de vista o en el lenguaje financiero, la valoración resulta en el valor de los activos productivos de la empresa, ese flujo de caja descontado. Bien. Bien, otro concepto muy importante en este tema de valoración es cuáles son los activos productivos de la empresa, qué es lo que yo estoy valorando. En general, valorar los activos no es valorar necesariamente activos físicos. Cuando uno, digamos, está en cierto tipo de industrias, por ejemplo, petróleo y gas, los activos de la empresa son básicamente activos intangibles, caja o propiedad, planta, equipo o en algunos casos inventario y capital de trabajo. Son activos tangibles. En otro tipo de empresas, particularmente las de su sector, la valoración resulta en valoración de activos intangibles. Por ejemplo, propiedad intelectual, reputación de la empresa en el mercado, factores de capital humano y ese tipo, digamos, de activos intangibles. En general, la valoración resulta tanto en la valoración de activos tangibles como la valoración de activos intangibles. No es todos esos activos, la combinación de activos tangibles y la combinación de activos intangibles es la que le permite a una empresa derivar sus flujos de caja. Es decir, vender, incurrir en costos, invertir, todos esos flujos de caja en general son una combinación del esfuerzo a través de activos tangibles y activos intangibles. Lo que les decía es que según el sector, pues mayormente van a ser activos tangibles los que determinan ese flujo de caja, por ejemplo, el caso que ya di, petróleo y gas, o de activos intangibles, en el caso de ustedes, por ejemplo, desarrollo de software, particularmente temas de propiedad intelectual, lo que le permite a la empresa derivar justamente esos flujos de caja. Y eso es equivalente, como les mencionaba en la diapositiva anterior, tanto a la deuda de la empresa como al equity de la empresa. Entonces, un punto muy importante es que valorar una empresa supone la valoración de todos sus activos, tanto tangibles como intangibles. Muy bien. ¿Cómo se transan las empresas? ¿Cuáles son los valores de referencia? En general, cuando usted transa activos, supongamos que usted es un comprador, hay generalmente dos valores que usted tiene que determinar. Uno es lo que se llama el valor intrínseco del activo, que es el valor del activo en sí mismo. Y en general puede representar el valor para los vendedores. Sin embargo, si yo soy un comprador, y en general si soy un comprador estratégico, puede ser que no solamente exista el valor derivado del activo en sí mismo, sino que se puedan derivar distintas sinergias
Ya vamos a ver los tipos de sinergias, pero puede ser que comprando una empresa yo pueda vender más o pueda ser más eficiente por términos de economías de escala o pueda diversificar. Esos son algunos de los llamados valores de las sinergias. ¿A qué me lleva esto? A que yo tengo que estimar en el contexto de una transacción tanto el valor intrínseco, que podría ser representado como el valor del vendedor, como el valor con todas las sinergias, que puede representar de alguna manera todo el valor para un eventual comprador. ¿Qué es lo que va a pasar, digamos, en un proceso de negociación? Que se puede dar un valor de transacción que generalmente sea mayor que el valor intrínseco para el vendedor y menor para el valor con sinergias de un eventual comprador. Con esto además, digamos, lo que determina además este concepto es que el mejor comprador para una empresa que está vendiendo es un inversionista estratégico. ¿Por qué? Porque estará dispuesto eventualmente a pagar más de lo que vale el activo por sí mismo. Y en el caso del comprador, también estará en mucho mayor ventaja aquel comprador que pueda derivar sinergias, porque eventualmente facilitará una transacción en la medida que esté disponible o dispuesto a compartir parte de ese valor de las sinergias en la transacción. Digamos que acá hay un cuarto valor que no he hablado, que es cuando la empresa emite en el mercado de valores, pues puede ser también un valor de referencia, lo que se llama el valor de mercado, que simplemente estará representado por el número de acciones, por el valor de mercado de esas acciones. Pero generalmente en transacciones privadas usted juega con el valor intrínseco, digamos desde el punto de vista del comprador, será el valor del que vende, su valor de la empresa más las sinergias, que será el valor derivado del que compra, y en la transacción. Por eso, digamos, es que en el punto, digamos, en el contexto de valoración, uno hace una clara diferencia entre la valoración, que es simplemente responder la pregunta ¿cuánto vale para mí el activo? Y el precio, que es simplemente un indicador de cuánto se transa. Muchas veces cuando uno habla, digamos, con empresarios, tiende a confundir el precio, que es, digamos, simplemente una información de lo que eventualmente podría ser el valor, como lo confunde con la valoración, que es un ejercicio, digamos, propio y subjetivo en términos de cuántos flujos yo puedo derivar de cierto activo o de cierta empresa. Entonces es clave que si eventualmente ustedes se enfrascan en una transacción, es clave poder entender el valor del activo, el valor de las sinergias y eventualmente cuál podría ser un valor de transacción. Muy bien. Muchas de las grandes transacciones se justifican en función de las sinergias. Fíjense ustedes que en la diapositiva anterior me voy a volver un segundito para explicar algo que me parece importante de la anterior diapositiva, es que hay justamente una creación de valor conceptualmente en esta transacción. Si este es el valor, si este es el techo de la transacción o el valor de la transacción, pues los vendedores podrán crear valor en esta transacción porque podrían transar a un precio superior de lo que les vale para ellos el activo.
Pero también los compradores podrán generar valor porque pagan un precio inferior a lo que indica su valoración con sinergias. Esto, digamos, lo que indica es que muchas de las transacciones de empresas se justifican y su precio se justifican a partir de las sinergias que se identifiquen en esa transacción. Vamos a ver qué tipos de sinergias, que son lo que tengo en la siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de sinergias están asociadas a una transacción? Por ejemplo, cuando usted tiene funciones duplicadas, usted puede, en la medida que, digamos, compra una empresa, puede eliminar esas funciones, con lo cual los flujos derivados de ese activo van a ser más grandes al eliminarlas. O puede, digamos, desarrollar sinergias cuando las compañías tienen actividades operativas similares o compartidas. O puede tener, digamos, crear sinergias si las instalaciones se pueden compartir con la nueva empresa. Hay otro tipo de sinergias que sufren, digamos, que surgen del área comercial. Por ejemplo, usted puede coger sus productos existentes y venderlos a través de nuevos canales con su adquisición. O vender nuevos productos a través de nuevos canales. Básicamente lo que indica, digamos, lo que indica esta diapositiva es que los tipos de sinergias son diferentes. Y la probabilidad de éxito y la posibilidad de implementación de estas sinergias también son diferentes. Cuando sus sinergias están más asociadas, por ejemplo, a la consolidación de costos o a la consolidación de operaciones, su probabilidad de exitosamente implementar la sinergia es más alta. Pero cuando usted justifica eventualmente una transacción en función de nuevos productos que no existen o nuevos canales que no existen, la probabilidad de que esas sinergias efectivamente se materialicen, pues va a ser más baja. Entonces, un punto importante en este mundo de cuando se adquieren empresas es entender si existen sinergias y qué tipos de sinergias son, para determinar su probabilidad, su tiempo de implementación y cuánto eventualmente de su precio representan esas sinergias, para saber si finalmente su inversión o su transacción va a ser rentable o no ser rentable. Muy bien. Otro punto fundamental en las transacciones es entender qué es lo que nos muestra el mercado. ¿Qué nos está indicando el mercado? Así como cuando uno, digamos, y este puede ser un ejemplo más cercano a una transacción, cuando usted vende su apartamento, usted tiene que mirar cuál es el valor del metro cuadrado en la ciudad y cuál es particularmente el valor del metro cuadrado en la zona, y si tienes información, cuál es el valor del metro cuadrado que vendió el vecino. Esa lógica y esa métrica también se aplica en la valoración de empresas. Por eso, una valoración siempre debe establecer cuáles son los parámetros que me indica el mercado para las transacciones. Eso indica, obviamente, o está determinado por sectores y por regiones también. Entonces, básicamente los múltiplos, algunos seguramente reconocerán esos múltiplos. Los múltiplos que se utilizan en valoración de empresas son múltiplos asociados al valor de la empresa como un todo.
Entonces, digamos que los múltiplos más usados, así como por ejemplo en finca raíz se habla del valor del metro cuadrado, de pronto, por ejemplo, en algunas telecomunicaciones, empresas de telecomunicaciones, se habla de valor del usuario o de servicios públicos, valor por usuario. En general, el valor, digamos, asociado o las métricas asociadas en valoración de empresas están determinadas primero por un concepto que se llama levita, que es una generación de flujo de caja desde el punto de vista operativo. Vamos a ver, digamos, ahora más adelante tengo una diapositiva que nos muestra exactamente cuáles las veces de vida que se está transando la valoración de empresas de software. Pero el EBITDA es una métrica básicamente cuánto flujo desde el punto de vista de la operación genera una empresa. Entonces, este múltiplo me va a decir cuántas veces se puede transar la empresa en función de ese flujo. Hay otro muy usado también que es el múltiplo de utilidad operacional. ¿Cuántas veces la utilidad operacional? Y un múltiplo también que se usa es cuántas veces las ventas. Estos múltiplos casi que son, digamos, tienden a ser más excluyentes que complementarios. Y por eso el de mayor usanza, el de mayor uso general usado, es el primero, las veces evita. Podría ser el que más se usa, digamos, en general en términos de valoración de empresas. Miremos hoy, estos datos justamente los saqué ayer para esta presentación de bases de datos especializadas de empresas del sector. ¿Cuál es el sector? Software y servicios. ¿Cómo se están transando empresas? Esos son básicamente empresas que emiten en bolsa, que es las que fácilmente se pueden, ¿cómo se llama? Sacar información. Estamos hablando de una base de 14 empresas cuya capitalización de mercado, ustedes ven aquí en términos de millones de dólares. Tal vez me faltó detallar que esta capitalización de mercado es simplemente el valor de la acción por el número de acciones, capitalización de mercado. Estas empresas, ¿cómo se están transando? Entonces, ustedes ven, esos son los múltiplos de mercado. Este primer múltiplo es valoración de la empresa sobre ingresos. Me da más o menos un promedio de 3.16 veces el valor de las ventas, tal vez, digamos, muy afectado por este promedio de 12.8, que es definitivamente alto. Por eso también, digamos, cuando uno mira los múltiplos, como medida de tendencia central estadística, también se puede mirar la mediana, que no está afectada por los valores extremos. Eso me da 2.40 veces las ventas se están se están valorando estas empresas, perdón, no transando, sino valorando estas empresas. Cuando vemos el múltiplo en función de la generación operacional o de la generación operacional, o sea, el EBITDA es 16 veces en promedio, 12 como mediana y 15 como promedio ponderado, que básicamente es un promedio donde se promedia por la capitalización de mercado, que es de alguna manera afectarla o tenerla en cuenta, tener en cuenta que las empresas grandes pesen más. Y este es el múltiplo de la utilidad operacional. EBITDA es por las siglas en inglés, lo mismo que EBITDA. 22 veces en promedio, 18 veces en promedio la mediana y un promedio ponderado de 20 veces. Esos son valores de referencia. Obviamente, como muestra esta diapositiva, para que ustedes se den cuenta, las empresas medianas
por capitalización de mercado, tienen un valor diferente a las empresas pequeñas. Entonces, según el detalle de las cotizaciones que acabamos de ver, las empresas grandes, la mediana transa alrededor de 2.9 veces, 21 veces el EBITDA, y las más pequeñas, que tienen, digamos, otros riesgos, transan solamente a 2 veces las ventas, 2.1 veces, y tan solo, digamos, o solo 9 veces o 9.8 veces el EBITDA. Eso quiere decir que cuando uno utiliza múltiples de mercado, debe discriminar en general, digamos, si lo va a aplicar, debe discriminar las empresas grandes y medianas de las empresas pequeñas. Y aquí también les saqué unos múltiplos de transacciones comparables. Eso ya, digamos, lo primero eran cotizaciones, que es empresas que emiten el mercado público de valores, cuyo valor está derivado del precio de la acción por el número de acciones. Y estos múltiplos comparables sobre transacciones tienen en cuenta transacciones específicas en el mercado, que básicamente habla de un promedio un poco más bajo. Saqué el bajo y el alto, 1.0 veces las ventas como promedio bajo, 3.5 veces como promedio alto, 6 veces el EBITDA como promedio bajo y 11.8 veces el EBITDA como promedio alto. Digamos, esas valoraciones, esos múltiplos les puede servir de referencia a ustedes en sus eventuales transacciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos son múltiplos generales y solamente les sirven de referencia porque el verdadero valor pues resultará de una valoración de su propia estimación de los flujos de caja de la empresa. Esta metodología de múltiplos pues se utiliza simplemente como un chequeo general de los resultados para saber si le está dando algo razonable o no. Muy bien. ¿Cómo se deriva un eventual valor de transacción cuando usted está comprando, digamos, las acciones de una empresa? Cuando usted hace los flujos de caja, digamos, usted deriva lo que se llama el EB o TEB, que simplemente es por sus siglas en inglés, que deriva el valor de la firma o también el valor de los activos. Me excusan que use tantos términos, pero realmente las finanzas, una cosa que caracteriza las finanzas es que usamos 20 nombres para los mismos conceptos. Entonces, en lo que hablábamos de la valoración de los activos productivos es de alguna manera también equivalente al valor empresarial o al lo que se llama el valor de la firma. Entonces, lo que usted hace para llegar a un valor de transacción, si usted transa el patrimonio, acordémonos que si usted hace una valoración de flujos de caja, usted llega al valor de la firma, le debe sumar la caja de la empresa y le debe restar la deuda financiera. Es un poco, simplemente para que tengan un símil que seguramente manejan más asiduamente. Cuando uno quiere llegar al valor del patrimonio, usted coge contable, usted coge el valor de los activos, le resta el valor del pasivo y llega al valor del patrimonio. En el balance financiero, usted hace un ejercicio muy similar. Usted coge el valor del activo, le suma el valor de lo que tiene en caja, le resta el valor de su deuda, no de pasivo, sino de su deuda financiera, y llega al valor de mercado del patrimonio. Entonces, si eventualmente uno quisiera hacer un ejercicio rápido, pues yo podría coger, por ejemplo, mi EBITDA, multiplicarlo por 6.8, y llego al valor empresarial. Le sumo la caja, le resto la deuda y llego al valor
patrimonial si eso es eventualmente lo que estoy transando. Vamos a ver rápidamente ahora cómo eventualmente puede haber otros valores de transacción cuando se está hablando de adquisiciones, pero el más usado es comprar las acciones. Para llegar a las acciones debo justamente derivar el valor patrimonial. Entonces, escoger valor de empresa, sumar la caja, restar la deuda y llegar al valor de mercado del patrimonio. Muy bien. En general, hay otros descuentos aplicables cuando no soy cuando soy una empresa privada en el, digamos, en el sentido que no emito en el mercado público de valores. Si yo no emito en el mercado público de valores, digamos que hay un castigo que reconoce el mercado asociado que es mucho más difícil vender acciones de una empresa privada que, por ejemplo, acciones de Ecopetrol, que puede ser la empresa más transada en el mercado de valores de Colombia. En general, cuando usted transa participaciones en empresas que no emiten en el mercado público de valores, hay lo que se llama un descuento por, digamos, liquidez, llamémoslo así, permítame esta traducción. Más o menos se estima que ese descuento está alrededor del 20% y el 40% del total del valor derivado. Ese 20% puede ser, digamos, esa diferencia está determinada por tamaño. Es más fácil vender en una empresa privada una empresa más grande que una empresa pequeña. Y es más fácil vender una empresa que esté dando utilidades que esté dando pérdida. Entonces, este descuento es función de esas variables, entre otras variables de aplicación. Entonces, lo primero que yo voy a tener es un descuento por el liquidez. Y hay otros descuentos que tienen que ver con el control. No es lo mismo vender una participación que dé control que una participación minoritaria. Si ustedes ven, si yo juego con esos elementos, pues digamos que el valor se castiga más, por ejemplo, cuando ustedes es una empresa que no emite en el mercado público valores y está vendiendo una participación minoritaria. El menor descuento sería, por ejemplo, cuando usted vende una participación que supone el control de la empresa y adicionalmente es una empresa grande que esté generando utilidades. Esos descuentos son parte también de los ajustes que se hacen a la valoración, porque en general, si lo vimos previamente, cuando aplicamos, por ejemplo, múltiplos de mercado, estamos partiendo de empresas que emiten en bolsa y cuya, digamos, liquidez es mucho más alta. Entonces, hay otros ajustes como control de liquidez que son pertinentes cuando se está haciendo la valoración de la empresa. Muy bien. Todos estos aspectos de la valoración de los múltiplos y hablando, ya pasando un poco a una eventual transacción, es simplemente una parte de un proceso de adquisición o venta. ¿Por qué? Porque una vez yo he visto los números, me han dejado ver los números, me han mostrado los estados financieros, he podido hacer mis cálculos, yo debo en general contemplar dentro del proceso lo que se llama una debida diligencia, que es como una certificación de que la información que me están mostrando en los estados financieros esté soportada eventualmente en
eventualmente en la verdadera operación de la empresa. Entonces, en un proceso de adquisición, pues parte está en hablar del precio y en el llegar a un acuerdo del precio, pero parte está también en llevar a cabo lo que se llama una debida diligencia, donde yo miro y detallo los productos de la empresa, determino y saco información de las relaciones estratégicas de esa empresa si las hubiere, información de clientes, información de la administración de esa empresa, el personal, su competencia. Esta parte es muy importante, digamos, en este sector, que es el detalle de la propiedad intelectual y, digamos, los documentos legales que soportan esa propiedad intelectual, que implica la misma información financiera. Puedo entrar, digamos, mucho más en detalle. En algunos casos, de pronto en otros sectores es muy importante verificar los activos productivos de la empresa, los activos tangibles de la empresa. Entonces es parte de los temas que uno mira en la vida de diligencia, cuál es el estado de sus activos, cuál es el grado de funcionalidad de sus activos, cuál es el grado de mantenimiento de sus activos. Las obligaciones financieras es otra parte en un proceso de transacción que hay que mirar. Y una parte muy importante es mirar la evaluación de esas contingencias, más bien identificación y evaluación de las contingencias que pueden ser mayormente laborales, fiscales y de otra índole, para saber y detallar, digamos, el precio que usted está pagando. Así como en un carro, digamos, una vez usted acuerda el precio, lo lleva donde un perito que le mire, digamos, las partes del motor, pues un poco el símil en el caso de la transacción de empresas es llevar a cabo una debida diligencia que le permita a ustedes acopiar toda la información más importante de la empresa, de tal forma que ustedes puedan estar mucho más tranquilos e informados de lo que usted está pagando. Muy bien. Muchas veces cuando usted, digamos, está discutiendo un precio, pues debe garantizar que el precio refleje el verdadero estado de las cosas y particularmente que refleje la información sobre la cual usted hizo el cálculo de precio, ¿no? Entonces, en general, las transacciones suelen considerar ajustes en el precio. Ajustes en el precio. Ajustes en el precio, que aquí les estoy, digamos, incluyendo un ejemplo, donde puede ser que uno sea el precio, o que usted parte de un precio acordado, pero usted en función de ese precio acordado, como la transacción eventualmente puede demorar algún tiempo, usted considere algunos ajustes que le reflejen un precio ajustado de compra o los cambios desde que usted hizo los cálculos, por así decirlo, hasta que usted efectivamente adquirió el activo. Entonces usted considera, por ejemplo, cambios al patrimonio de acuerdo a la debida diligencia. Entonces usted puede ser que en los balances reflejaba unas cuentas por cobrar que no estaban provisionadas, pero que a su criterio deberían estar provisionadas porque son incobrables. Puede ser un ejemplo. Entonces, usted considera, digamos, en el precio o en la fórmula del precio, considera ajustes resultantes de la debida diligencia. O, por ejemplo, puede tener algún tipo de pasivo que no reflejen los estados financieros. Entonces, esos son también ajustes a considerar. O, por ejemplo, que haya una disminución entre lo que usted acordó y lo que va a pagar del capital de trabajo. Entonces, que haya algún tipo de, digamos, venta de las cuentas por cobrar, puede ser, o puede ser pérdida de inventario, en fin. Eso
debe estar reflejado en el precio de venta, o que haya compra o retiro de activos fijos, ¿sí? O aumento o disminución de la deuda financiera. Esos son básicamente formas de ajustar el precio de tal forma que usted garantice que entre lo acordado y lo recibido haya el correspondiente ajuste, ¿no? Muy bien, entonces básicamente usted lo que trata de reflejar son valores que no están debidamente reflejados en la contabilidad, o existan contingencias laborales, tributarias o de otros aspectos. Muy bien. Otra fórmula de ajuste al precio es lo que se llama un earn-out, y qué pena no tengo traducción para el concepto. Básicamente, pero digamos lo más parecido a una prima. Puede ser que usted, digamos como comprador, y su contraparte como vendedora puedan no coincidir en las expectativas del negocio. Por ejemplo, tiene un software que todavía está por definir cuánto efectivamente puede lograr en ventas. Entonces, usted puede básicamente contemplar dentro de su transacción un precio base que puede, por ejemplo, ser ajustado al alza si eventualmente las proyecciones del negocio o del producto o de los mercados se cumplen. Entonces, el earn-out es básicamente una prima que se establece en el acuerdo de transacción, donde básicamente si se cumplen y se materializan las expectativas del vendedor, el comprador le refleja, digamos, eso en flujo de caja. Esto es muy usado sobre todo cuando las expectativas tanto de compra como de venta difieren de manera importante. Bien, otro aspecto adicional al ajuste en precio, lo que se llama el escrow account o el fondo de contingencias. ¿Qué es lo que representa este fondo de contingencias? Que usted eventualmente como comprador necesita tener certeza, una vez usted haya identificado contingencias, necesita tener certeza de cómo evolucionan esas contingencias. Entonces, básicamente ese fondo de contingencias lo que como opera es que yo le retengo un porcentaje del precio de tal forma que si eventualmente ciertas contingencias se materialicen, esas contingencias estén descontadas del precio. Es una forma, digamos, esa es una forma de quitarle riesgo al comprador cuando existen contingencias importantes dentro de la transacción, de tal forma que si estas se materializan, pues estén deducidas del precio pagado. Obviamente, en un acuerdo de transacción, ese fondo de contingencias pues tendrá un tiempo finito y una aplicación específica. O sea, son ciertas contingencias que se cubren y no todas las eventuales contingencias. La idea es que solamente se tengan en cuenta las contingencias generadas antes de la transacción. Muy bien, eso es como pueden ser como los aspectos fundamentales digamos, de la valoración y la transacción, obviamente, digamos, de manera muy resumida. Les voy a mostrar dos diapositivas más, donde básicamente quiero mostrarles como las estructuras básicas en una compra-venta de empresas. Entonces, la más usual es la compra de acciones, donde usted transa el valor de las acciones de las empresas. De hecho, lo que yo les mostré arriba es cómo se deriva el valor patrimonial. Ahí básicamente, o lo que implica desde el punto de vista legal, es que las obligaciones, los contratos y las contingencias se trasladan al comprador.
como ya vimos, técnicamente no suelen ser asumidas porque existe, por ejemplo, en la transacción ese fondo de contingencias que lo que hace es que si esas se materializan, estén efectivamente descontadas del precio. Puede ser por, digamos, por preferencia o también por contingencias que la transacción solamente incluya la compra de activos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo compro total o selectivamente los activos de la empresa, inventarios o derechos de propiedad intelectual o maquinaria, pero no toda la empresa. ¿Cuál puede ser la justificación de eso? La justificación de eso es que, por ejemplo, si existen unas contingencias importantes o obligaciones de la empresa, digamos, no tan claras, es mucho más limpio, por así decirlo, comprar los activos que comprar, digamos, toda la empresa para no tener que lidiar con las contingencias y obligaciones de la empresa. Entonces, esa compra de activos, pues básicamente es otra forma de hacer este tipo de transacciones para no asumir justamente cosas que no se puedan eventualmente cuantificar. Y la otra es obviamente la fusión donde el emprendedor y perdón, la empresa y el comprador, o el comprador y el vendedor, fusionan las empresas y hay una sola de las dos empresas que sobrevive. Esas son como las estructuras más básicas de una transacción. Por último, quiero mostrarles un poco como el proceso de venta para que ustedes lo tengan claro y de manera muy resumida cómo sería el proceso. Entonces, básicamente usted comienza con una valoración donde básicamente determina proyecciones, la tasa de descuento, recibe información financiera básica, mira las transacciones y múltiplos del mercado como lo determina y básicamente usted establece como un rango de valoración. Este rango de valoración es muy importante, sobre todo ese proceso de valoración, digamos, de alguna manera yo lo llamo como una educación, bien sea al comprador o al vendedor de la transacción y del precio, sobre todo porque usted básicamente lo que quiere estimar o determinar en esta parte cuáles son los rangos aceptables, cuál es el precio, por ejemplo, en el caso del comprador, cuál es el precio máximo a pagar. En el caso de un vendedor, usted determinará cuál es el precio mínimo aceptable en una transacción. Muy bien. La siguiente parte es como, digamos, el diseño de la transacción que incluye en general una carta de intención, por ejemplo, que es un documento donde usted hace un acuerdo inicial de precio, cómo es la estructura de la transacción y eventualmente establece como un acuerdo de exclusividad donde usted dice, donde usted garantiza, sobre todo para el comprador, que no haya negociaciones con esa empresa, digamos, no haya negociaciones eventualmente de la empresa que está comprando con otros potenciales compradores. Se hace un acuerdo también de confidencialidad, simplemente para tener más acceso a información, incluye una debida diligencia del negocio, como ya vimos, de esos aspectos que incluyen productos, mercados, propiedad intelectual, laborales, financieros, y una estimación de las contingencias para llegar a la tercera fase, que es como el acuerdo definitivo, donde usted legalmente establece cuál es el tratamiento de esas contingencias, cuál es el precio de compra y el eventual ajuste de precio incorporados, determina un valor para el fondo de contingencias, puede y debe incluir también un tiempo y forma de pago si es financiada la compra, y eventualmente también incluye los acuerdos de no competencia, que es básicamente la garantía de que usted tiene como comprador de que los vendedores no van a competir en el negocio durante cierto número de años. Listo, eso es básicamente
lo que les tenía. Rápidamente, un repaso muy rápido, el tema de valoración y el tema de transacción, y que ustedes vieran como los múltiplos del sector. Pasemos a las preguntas. Si tienen preguntas, y dedicamos un rato a las preguntas que ustedes eventualmente tengan. Ese es el nombre de la persona, Aníbal Cortés. Listo. Bueno, tenemos una primera pregunta que hizo a mitad de la charla Juan Diego, que dice, ¿esta información de los múltiplos son referencias en el país o por fuera? Para los múltiplos saqué básicamente empresas de referencia de América Latina. Son sobre 16 empresas, los múltiplos de valoración. Ahí está el nombre de las empresas. Y las transacciones saqué información de los últimos 3 años. Obviamente eso incluye toda América Latina. Bien, Raúl me pregunta, ¿en el mercado nacional han realizado valoraciones para empresas de TI? Sí, hemos hecho varias valoraciones de empresas del sector de tecnologías de la información. Hemos hecho varias empresas. Sin embargo, hay que decir que las valoraciones en general es una capacidad transversal que uno tiene como valorador. O sea, de manera práctica, en Colombia, usted tiene valoraciones, usted hace valoraciones de todos los sectores. O sea, yo he hecho valoraciones de empresas del sector de tecnología de información, empresas de mercado masivo, empresas de, por ejemplo, de celular, empresas de sector de producción de café, por ejemplo, comercialización de café. O sea, muchas, digamos, cuando uno se dedica a esto, las valoraciones las hace en general en empresas de todo tipo, y lo que hace es desarrollar como habilidades transversales para empresas de todo tipo. Pero hemos hecho valoraciones tanto de empresas como del sector, como también valoraciones de intangibles del sector. Buen día. ¿Cómo se puede estimar el valor de un software y el de una marca registrada? Pregunta Diana Lucio. Hola Diana. A ver, la valoración en general, digamos, la valoración de los activos, o más bien, cuando un activo es generador de flujos de caja, la forma para valorar cualquier activo es, como yo les mostré en las diapositivas, es estimar sus flujos de caja y descontar esos flujos de caja en tasas que reflejen el riesgo de negocio. O sea, tanto para un software como para una marca registrada, la valoración en general incluye la estimación de ingresos, costos y gastos y niveles de inversión. También hay otras metodologías, y digamos en la próxima charla podemos hablar de temas de valoración de intangibles.
También usted puede usar, digamos, el método del costo, cuánto tiene invertido para valorar un software o una marca, o también también puede usar esos múltiplos de mercado en función de las transacciones que vimos. Justamente ahora, esos múltiplos de mercado. Pero la valoración de una empresa, de un software, de una marca, en general va a estar asociada primordialmente a los flujos que produzca. Y ese es un poco el arte que hay que determinar en este ejercicio, pues cuáles son los ingresos, costos asociados e inversiones asociadas a ese activo, bien sea la empresa, bien sea un software, bien sea una marca. Con la misma metodología, Diana, yo puedo valorar un contrato si ese contrato es fuente de flujos de caja. Entonces, la idea que quiero que se lleven es que en general esa valoración, la valoración de cualquier activo que produzca flujos de caja es justamente, es función justamente de esos flujos de caja y de tasas de descuento que reflejen el riesgo particular del sector donde se encuentra ese activo, software o marca de las que estás hablando. Raúl me pregunta para saber los rangos que suelen negociarse en las empresas, en nuestras empresas. Digamos que uno tiene el reto, si quiere ser mucho más específico, tiene que tener el reto de información sobre transacciones en empresas de software. La información que les pasé ahí es información muy actualizada porque es de ayer. Empresas de software un poco más grande. Lastimosamente, digamos, en Colombia no tenemos o tenemos más bien información muy limitada de las transacciones que se hacen en esas empresas de software. Tenemos información de empresas públicas en general, o nos toca usar información de empresas públicas, entre otras cosas porque están obligadas a publicar esa información. Pero digamos, este reto o esa información es una muy buena fuente de información para estimar esos rangos. Hay que tener en cuenta, digamos, que en la información que les mandé, que les tengo en esta presentación, las transacciones están asociadas a empresas públicas, con lo cual hay algunos otros factores de descuento, como también les mostré, aplicables a esas transacciones en función de la liquidez de las empresas y si está vendiendo control o no en la valoración. ¿Cómo se hace la valoración para la compra? Beisa Caraballo me pregunta, ¿cómo se hace la valoración para la compra o venta del emprendimiento? Beisa, básicamente los emprendimientos también hay que hacerle el cálculo de los flujos de caja. Hay que hacerle ese cálculo de los flujos de caja en general y estimar o cuantificar esas expectativas con base en la compra, o más bien, esas expectativas con base en lo que el emprendimiento, de lo que el emprendimiento se trate. Pero básicamente la valoración supone la estimación de flujos de caja. Obviamente cuando es un emprendimiento uno tiene el reto de que hay menos certeza sobre lo que puede producir ese emprendimiento. Entonces, pues hay que aplicar algunos descuentos asociados al riesgo de no conocer efectivamente cuál va a ser el mayor nivel de ventas. Bueno, muy bien. Muy bien. Me pregunta Francisco Luis Álvarez. El proceso de valoración es claro, pero ¿qué sucede cuando se está desarrollando software? ¿Cómo se evalúa el costo de derechos y de marca? Muy bien, Francisco. Básicamente, en una de las metodologías de valoración, a considerar cuando se está haciendo un desarrollo no es necesariamente hacer los flujos de caja, sino determinar un valor de lo que se ha invertido. Ese
sería un buen parámetro o un parámetro a mirar cuando el software apenas está, digamos, en etapa de desarrollo. Raúl me pregunta, es decir, ¿se compran por el doble de sus ventas o a 10 veces por EBITDA? Exacto. Digamos, ese es el parámetro, el entendimiento. Pero tienen que tener en cuenta, Raúl, que ahí no estamos, digamos, valorando la empresa, o más bien derivando lo que se llama al valor empresarial, y por tanto, yo se los puse en otra diapositiva, por tanto, lo que hay que hacer el ejercicio es que uno, una vez multiplica por 10, le suma la caja y le resta la deuda financiera para llegar al valor del patrimonial. Adicionalmente, debes tener en cuenta que en empresas privadas, como les mencionaba, existen descuentos asociados digamos, a la liquidez y al control. Eso puede, digamos, castigar ese parámetro de 10 en un 40%, hasta en un 40%, más bien en un rango alto, de tal forma que se reflejen esa liquidez y ese menor control. Por otro lado, dice Raúl, me hace otra pregunta, por otro lado, me imagino, dependen del tamaño, siempre será sobre vida o existe otra forma. En general, las empresas se valoran, digamos, así, digamos, no es lo mismo, vamos a pensar en que estamos vendiendo apartamento. Usted puede hacerle el ejercicio con metro cuadrado, pero es decir, saber cuánto el metro cuadrado está en la zona y hacer una multiplicación. Pero si usted lo quiere más preciso, usted tendrá que contratar a alguien que le haga la valoración de su apartamento. En las empresas es exactamente igual. Usted puede, digamos, determinar un múltiplo y aplicarlo, o hacer su propia estimación de los flujos de caja, porque realmente lo que determina el mercado como referencia no es necesariamente, puede ser aplicable, pero no necesariamente es aplicable para su activo. Es como cuando usted vende, o cuando usted vende su carro, usted vende su carro muy viejo, pero resulta de muy viejo número de años, pero que tiene poquitos kilómetros. Usted, si va a la revista, por ejemplo, una revista como La Motor, y hace la multiplicación, de pronto no refleja verdaderamente el valor de su activo, aunque son una muy buena referencia de cuál debe ser o en qué rangos debería estar el valor de su activo. Juan Diego me pregunta, ¿qué recomendaciones hay para los vendedores al enfrentar un proceso de venta de acciones? Es muy importante, digamos, Juan Diego, cuando usted está vendiendo acciones, digamos, usted facilita mucho la información cuando la contabilidad, digamos, por así decirlo, está limpia. Es decir, generalmente en empresas pequeñas uno tiende a tener una combinación de cosas personales y cosas de la empresa, que es, digamos, que hace difícil la revisión de cuántos verdaderamente genera el negocio. Una parte, digamos, importante es preparar la información de tal forma que sea mucho más fácil el entender la información por parte de los compradores. Entonces, una recomendación es justamente tener prelista toda esa información relevante sobre la empresa, contratos, personal, inclusive personal clave, eventualmente por ejemplo, los pagos de impuestos, toda esa información es muy importante tenerla acopiada para que sea mucho más fácil y mucho más expedito una eventual transacción. Y asimismo la información contable, tenerla lista e identificada para poder dar las explicaciones pertinentes. Pero ¿qué tanto Raúl me pregunta, qué tanto suele demorar una valoración de una empresa? Y evidentemente, ¿qué tanto puede llegar a costar? Si no es un valor fijo, se puede referir en un porcentaje de la valoración. En general, como se estila, Raúl, hacer una valoración puede ser un proceso de 3 a 5 semanas, y la valoración depende del tamaño y la complejidad de la empresa.
¿qué puede costar? Digamos, en general los servicios de valoración puede costar entre 10 millones cuando la empresa es, digamos, de 10 a 7 millones si la empresa es chiquita, y si la empresa es muy grande, pues puede costar una plata más grande, sobre todo porque no es lo mismo la complejidad hacer un análisis de pocos productos de hacer un análisis de muchos productos. Entonces, pues valoraciones de las empresas mucho más grandes ya puede costar, digamos, más de 100 millones de pesos, pero estoy hablando de empresas muy grandes. Entonces, eso depende de la complejidad, no hay una, digamos, métrica única. Y lo que uno generalmente hace, si asesora un proceso de transacción, es cobrar un porcentaje de transacción que también depende del tamaño de la empresa y puede ir desde el 4% de la transacción hasta el 0.25 cuando son transacciones muy, muy, muy grandes. Buenos días, David Quintero me pregunta, quisiera saber si tiene alguna información referente a múltiplos para el sector de fintech o indicarnos qué tipo de transacciones se están realizando en este sector. David, me toca revisar, me toca revisar si tengo disponibilidad de alguna múltiplo referido al sector en referencia. Si lo tengo, pues con mucho gusto lo agrega a la información. Ricardo Rojas me pregunta, para valorar un activo tecnológico desarrollado en una spin-off en una universidad, usualmente los costos de investigación son muy altos y afectan seriamente la viabilidad financiera, pues el mercado no pagará los costos de dichas investigaciones. ¿Esos costos de investigación se consideran costos hundidos? ¿Hay algún método para determinar qué porcentaje de esos costos de investigación son considerados hundidos y cuáles no? El valor de inversión no es el método más usado, pero puede ser un método alternativo cuando usted no tiene, Ricardo, digamos, mucha información de lo que eventualmente ese activo puede llegar a generar. Pero el más usado, y yo recomendaría que fuera el que uno buscaría siempre usar como referencia, es el de generación de flujos de caja, o sea, una estimación de cuánto ese flujo de caja. En general, puede haber referentes en el mercado de cuánto activos de ese mismo tipo o similares puedan llegar a generar. Entonces, por eso ahí es como importante la información de activos similares que servirán de referencia, porque no tiene sentido, digamos, si usted va a hacer una transacción sobre la inversión, no tendría sentido que se incluyeran costos administrativos que no tienen que ver directamente con el desarrollo del activo. Básicamente, usted cuando hace la valoración por costos de un activo, lo que trata de determinar es cuánto le cuesta en términos económicos reemplazar ese activo o hacer un activo similar. Eso puede ser una referencia, con lo cual, digamos, los costos que no están directamente asociados al desarrollo de ese activo tecnológico, pues deberían desecharse. Muy bien. David me pregunta, yo ya contesté la pregunta de David Quintero, ¿hay cifras e información de promedios de tarifas de venta o precios de adquisición de empresas de TI en Colombia según su tamaño? No, no hay nadie que esté produciendo y que recopile esa información. Michael Kent me dice, ¿cuántas de las 16 empresas consideradas para múltiples son de Colombia? Tendría que ver. No miré el detalle de cada empresa, pero me parece que no hay ninguna, no me atrevería a decir, tendría que revisar, pero en general yo cogí empresas de Latinoamérica que podrían ser como las más relevantes. De hecho creo que Michael,
digamos, pensando lo mejor, no hay ninguna, porque creo que no hay ninguna de TI que esté emitiendo en mercados de valores de Colombia. De pronto ustedes me corrigen si estoy equivocado, pero diría a priori que no hay ninguna. ¿Cuál es el tiempo promedio que toma la transacción de adquisición? David, puede ser muy rápido, puede ser muy lento, pero en general acuérdense que una transacción bien hecha y depende de la complejidad, basa la revisión de temas, digamos, contingentes, con lo cual uno diría que, digamos, en una empresa de mediana complejidad podríamos hablar de al menos 2 meses, 8 semanas, muy rápidamente, pero eso es teniendo, digamos, las partes de compra y venta identificadas. Si usted quiere vender, pues el proceso puede ser más lento porque ese proceso involucraría identificar potenciales compradores y ese podría ser un proceso de 3 meses hasta 4 meses. Michael, ¿qué me dice cuántas son del sector de telecomunicaciones? Ahí está referenciado el sector. Básicamente el sector es producción de software y servicios, que es el que está referenciado. Ok, Raúl Castro me dice, ¿nos puedes ampliar un poco de cómo se valoran intangibles como productos de software, marcas? Nos interesa mucho saber qué tanto puede llegar a valorar el principal software comercializado por la empresa. Yo voy a hablar con Juliana a ver si podemos hacer en algún momento en este año algo más particular sobre valoración de software y valoración de intangibles. Luz Zuluaga dice, yo entiendo que los múltiplos sirven de comparación, pero para efectos de mirar el valor del patrimonio se hace con los datos de la empresa y con el múltiplo que yo saqué como tal de mi empresa, como tal, correcto. Sí, Luz, digamos en general, los múltiplos suelen ser un indicativo de valor. También sirven como referencia de la razonabilidad de la valoración cuando lo hago por flujos de caja descontados. Es decir, si yo hago la valoración y me da un múltiplo muy bajo o muy alto respecto al mercado, uno tiene que mirar la racionalidad de eso. A priori uno no podría decir que está mal o que está bien, sino debe tener alguna explicación que sustente por qué un múltiplo se sale de los parámetros de mercado. Me refiero al múltiplo del sector, solo sirve como referencia, pero el que yo debo multiplicar es el que yo calculé en mi propia empresa. Sí, Luz, en general es así, uno tiene que hacer la valoración de su propia empresa, pero en general cuando quieres una referencia de valor, también utilizas el múltiplo como indicador de valoración rápida, sin decir que primordialmente la valoración por múltiplos es una valoración de referencia y razonabilidad de los resultados obtenidos. Diana me dice, los flujos de caja tienen un tiempo estándar al que proyectar o es la decisión de la empresa. No, en general y depende del tamaño de la empresa. Diana, en general si es una empresa, digamos, sólida, se suelen contemplar, digamos, flujos de caja en el muy largo plazo, que es una forma de decir que los flujos de caja se consideran a perpetuidad. Pero, Diana, si la empresa es más pequeña, no tiene procesos estandarizados, realmente uno no puede decir que esa empresa tiene el suficiente músculo como para proyectarla, digamos, en el muy largo plazo, ¿no? Supongamos que usted tiene un solo desarrollador que es un mago y la empresa depende de esa valoración, de ese valorador, desarrollador. Pues básicamente usted deberá contemplar en su valoración que no son flujos a perpetuidad, sino algún flujo de menor cantidad de años. Pero en general, si las empresas son grandes, establecidas, se suelen considerar flujos en el muy más largo plazo o lo que se llama flujos a perpetuidad. Si las empresas son menos establecidas, digamos, menos establecidas,
pues se deben considerar menos años. Listo, terminamos las preguntas, muchas gracias. Aquí me imagino que les compartirán la presentación y buscaré si tengo múltiplos de empresas de FinTech para poderles compartir también en la presentación. Muchas gracias.